Cuando escuchen esta historia, podrán pensar que al final de todo, mi castigo ha sido el correcto. Podrán creer que obtuve exactamente lo que merecía, pero lo que deben recordar es que mis acciones han sido las de una niña. Acciones que fueron juzgadas por alguien de una altura casi divina y puesto sobre una niña de 8 años que, en ese entonces, ni siquiera habría dimensionado por completo las consecuencias de sus acciones. No me malinterpreten. Estoy convencida de haber merecido un castigo, incluso que mi castigo debía ser duro. Sin embargo, no considero justo que me hayan hecho sufrir durante 30 años a causa de las acciones de mi yo más joven. Él está sentado al lado de mi chimenea incluso ahora, mirándome de una forma inquietante. Y mientras estoy sentada dentro de mi frío departamento, puedo sentir su odio. Estoy divagando. Déjenme empezar por el principio. Cuando tenía 7 años, tuve el peor año de mi vida. Mi madre murió el día de Navidad después de una larga batalla contra el cáncer. Mi padre siempre estaba en el trabajo, siempre ocupado y nunca tenía tiempo para mí. Mi madre y yo siempre fuimos muy unidas. Cuando se enfermó, pasó cada momento agonizante dentro del hospital. Yo era la única persona con ella. Papá estaba ocupado, demasiado ocupado para su esposa moribunda o su hija, y yo era la única que veía cómo ella se iba poco a poco. Estaba en su habitación cuando murió, tirada en su cama mientras los médicos y enfermeras hacían todo lo posible por revivirla. Tenía miedo de perder a mi madre, y nadie parecía notar mi presencia cuando se llevaron su cuerpo. Cuando llegó mi padre, yo había estado llorando en su habitación vacía durante horas. Mi madre había sido mi tutora, mi cuidadora, y su ausencia me dejó llena de heridas y rencores. Estaba enojada con muchas cosas en mi vida, pero sobre todo estaba enojada con Santa. De niños creemos que Papá Noel es un ser todopoderoso. Si le escribes una carta a Santa, él te traerá lo que más deseas. Él hará tu deseo realidad. Como adultos sabemos la realidad, pero como niños creemos que Santa es el genio de la lámpara mezclado con Jesucristo, todo en uno. Su poder durante las fiestas es inquebrantable e indiscutible. Y en mi pequeña mente de 7 años le pedí que salvara a mi madre y no lo hizo. Eso me volvió en una niña de 8 años mala y rencorosa. Viví sola durante los siguientes meses. Fue un extraño e inconmensurable periodo de tiempo después de su muerte, pero antes de que ella llegara. Me negué a ir a la escuela. A veces me negaba a comer y mis niñeras temían que yo terminara por morirme. Papá nunca vino a ver cómo estaba. Se había olvidado de mi existencia la mayor parte del tiempo. Y cuando vino a verme fue para decirme que tenía buenas noticias. Traeré a alguien a casa para que sea tu nueva madre. Deberás ser respetuosa y amable. Fue entonces cuando conocí a Cindy, alguien a quien llegaría a odiar por completo. De un momento a otro, Cindy estaba durmiendo en la cama de mi madre, quitando sus cosas y reemplazándola en casi todos los sentidos. En retrospectiva, Cindy en realidad era una mujer agradable. Nunca me hizo sentir como una extraña y trataba de involucrarme en todo, incluso cuando mi padre parecía no quererme cerca. Si le hubiera dado una oportunidad, probablemente hubiera sido una muy buena madre para mí. Cindy cocinaba mis comidas, limpiaba la casa y hacía todo lo posible por ser mi amiga.
Sin embargo, de mi parte solo recibió odio. Mi madre había sido un punto fundamental en mi vida, y esta mujer estaba tratando de reemplazarla antes de que siquiera su recuerdo fuera enterrado. Tener a esa chica en casa durmiendo en su cama y hasta usando su ropa era un fastidio. Le decía que ella no valía nada todos los días. Le decía que la odiaba, que nunca estaría ni cerca de ser como mi madre. Y a pesar de todo, ella intentaba amarme. Se casaron 6 meses después de la muerte de mi madre. Pasé los primeros 3 meses de su matrimonio haciendo de su vida un infierno. Rechacé todas las comidas que ella preparaba para mí. Destruía cualquier lugar en el que me quedara sola. Y luego mentía diciendo que no tenía idea de cómo es que todo se había vuelto un desastre. Hice todo lo posible para molestarla, diciéndole que necesitaba más cosas para la escuela o que realmente quería una cosa en particular, modulando mi voz de forma dulce y amable. Por supuesto, cuando lo obtenía me molestaba o me negaba a aceptar cualquier cosa que ella me trajera. A veces destruía los regalos que ella me daba justo frente a ella. Cuando me compró un hermoso vestido para el otoño, un vestido que realmente me hubiera gustado usar, lo rompí en pedazos mientras ella y mi padre miraban. Seguido de eso entré a mi habitación y cerré la puerta. Sabía que de todas formas estaba a salvo de cualquier castigo sin importar lo que hiciera. A mi padre nunca pareció importarle. Mientras no lo hiciera en su oficina, y mientras no lo avergonzara frente a sus colegas, yo era libre de hacer lo que quisiera. Como mamá siempre había sido responsable de mí y de la casa, esperaba que Cindy hiciera lo mismo. Esta era una tarea para la que definitivamente ella no estaba preparada. Cindy era más propensa a las lágrimas que a los gritos, y con frecuencia se alejaba de nuestras peleas con las lágrimas rodándole por el rostro. Sabía que ninguno de los dos podía hacerme nada, pero algo estaba sucediendo en ese momento. Algo que ni siquiera yo hubiera previsto. Algo cambió mis travesuras para siempre. En octubre, Cindy quedó embarazada. Mi padre estaba emocionado ante la idea de tener otro hijo. Esto me confundió porque él nunca había mostrado ni el más mínimo interés en mí en ningún momento de mi vida. Ni siquiera estaba segura de que supiera mi nombre. Por lo general me llamaba la niña cuando hablaba de mí. De pronto, Cindy se había convertido en el centro de su universo y contrató a otra sirvienta para que limpiara, cocinara y cuidara de mí. Yo había ahuyentado a las otras 2 anteriormente, pero esta era diferente. Era alguien a quien no podía asustar. Rosemary no hablaba español, pero tenía una forma en la que ella me decía que no se iría por culpa de una mocosa como yo. Recuerdo que me levantaba en aquellos grandes brazos y me llevaba a mi habitación mientras pateaba, mordía y gritaba contra ellos. Me dejaba en el suelo y cerraba la puerta con llave para que no pudiera escapar y arruinar su trabajo. Al parecer también sabía cómo funcionaba la casa, y sabía que ni Cindy ni mi padre pondrían peros ante sus duras maneras de castigarme. Para diciembre ya había tenido suficiente de Cindy y su atención constante. El bebé no solo había logrado que me enojara más, y mientras la gente continuaba llenándola de atención, mi odio crecía cada vez más. Para mi sorpresa, Rosemary comenzó a vigilarme más de cerca mientras el embarazo de Cindy continuaba. Ella notaba mi disgusto por mi nueva madrastra, y probablemente temía que hiciera algo tonto que pudiera lastimarla. Yo no era lo que podrías llamar planificadora. Y cuando tuve la oportunidad, casi perdemos a Cindy. Mirando hacia mi pasado ahora como adulta, me doy cuenta de lo cruel que fui con ella. Cindy no quería nada más que una hija que la amara, algo que yo nunca haría. El bebé era su manera de hacer de la casa de mi madre su hogar también, y yo no podía permitir eso. Estaba en la parte de arriba de las escaleras jugando con mis muñecas mientras Cindy se encargaba de la ropa. Normalmente este sería trabajo de Rosemary,
pero ella se había resfriado y mi padre le había dado la semana libre. No quería que ella enfermara a Cindy, y por lo tanto nos quedamos ella y yo solas. Se suponía que Cindy no podía hacer las tareas del hogar. Tenía órdenes de tomar las cosas con calma y no esforzarse, pero estaba tratando de hacerse cargo de todo para que Rosemary no tuviera el trabajo tan pesado cuando regresara. Cindy subió las escaleras tambaleándose. La canasta de ropa cubría su vista y, de pronto, pensé en un plan para hacer que todo terminara. Tomé mi cochecito de Barbie y lo coloqué sobre el escalón que sabía que pisaría. Era joven, sí, pero no ingenua. Sabía que una caída por las escaleras probablemente la mataría, y si no lo hacía, tal vez me desharía del bebé para siempre. Estaba a la mitad del camino cuando una voz en mi cabeza trató de disuadirme. Mi conciencia siempre me hablaba con la voz de mi madre, pero yo estaba haciendo esto por ella. ¿No se daba cuenta? ¿Vas a arriesgarte haciéndole daño a ella y al bebé por algo que hizo tu padre? No me importaba, la odiaba demasiado. Te vas a meter en muchos problemas por hacerlo. Eso me hizo dudar por un momento, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Su pie dio directo hacia el pequeño auto y escuché las ruedas zumbar cuando el auto salió disparado hacia un lado. La vi caer por las escaleras gritando fuertemente. La ropa salió volando y mientras caía, la vi envolver sus brazos alrededor de su vientre para protegerlo. Se puso en posición fetal y escuché algo romperse cuando cayó hasta el primer escalón. Se levantó y dio 3 pasos más antes de detenerse, aún abrazando su estómago mientras lloraba entre una pila de ropa sucia. Desde mi perspectiva, pude ver los primeros hilos de sangre oscureciendo la alfombra. La ambulancia llegó a tiempo para salvarla, pero el bebé no tuvo tanta suerte. Papá estaba en la oficina cuando le avisaron. Rosemary llegó corriendo unos 5 minutos después de que Cindy se cayera y llamó a la ambulancia. Se sentó con ella al pie de las escaleras, acunando su cabeza y hablándole en su idioma. Me senté en lo alto de las escaleras inspeccionando todo lo que había hecho, pero Rosemary no me dejó bajar. Ella nunca se dejaba llevar por lo que sucedía. Siempre me miraba en secreto. Pocas veces estábamos las dos juntas y solas. Papá llegó a casa antes que la ambulancia. Se subió en ella con Cindy, agradeciéndole a Rosemary por haber venido a casa tan de repente y dejándome con ella mientras él iba a revisar a su esposa e hijo. Rosemary fue a hacer la cena, actuando como si ese fuera un día más. Cuando se negó a hablarme, ignorando mis estridentes demandas de atención, me rendí y fui a jugar a mi habitación. Mi mente daba vueltas mientras pensaba en lo que había hecho. ¿Realmente había terminado con una vida? Cepillé compulsivamente el cabello de las mismas muñecas mientras esperaba que sucediera algo. Esperaba que me castigaran por mis crímenes, pero eso nunca llegó. Tiempo después, mi padre volvió a casa y nos enteramos de lo que le había pasado a Cindy. Era tarde. Rosemary me había preparado para ir a dormir. Y mientras me subía a la cama, escuché que abrieron la puerta. Él nos llamó a la sala, le dio a Rosemary el honor de enterarse de las noticias y nos contó sobre lo que había pasado. Cindy se iba a quedar un tiempo en el hospital. Se había roto varios huesos, también se había raspado la espalda y posiblemente su columna también se la había lastimado. Los médicos aún no estaban seguros de la gravedad de sus heridas, pero dijeron que ella había perdido al bebé. Rosemary lloró un poco, pero yo no. Quería que esto sucediera, pero ahora que lo había cumplido, todo lo que se sentía era una especie de entumecimiento. Había terminado con la vida de algo.
una persona real. Y ya no estaba segura de cómo sentirme al respecto. Me fui antes de que terminara de hablar, y a él no pareció importarle. Qué rápido cambiarían las cosas. Papá iba al hospital diariamente. Prefería estar al lado de Cindy que en casa con su malhumorada hija y la ama de llaves. Una mañana, mientras salía por la puerta, le recordé que me había prometido llevarme a ver a Santa. No era una promesa como tal, pero él dijo que me llevaría unos días atrás. Cuando se lo recordé, lloriqué lo suficiente como para que pareciera que lo estaba esperando con emoción. Pensé que ya sabía mucho para mi edad en ese entonces. Y claro, yo sabía que no existía Papá Noel, pero sabía que el centro comercial estaría lleno de gente y lo obligaría a pasar tiempo conmigo. Al final del día, supongo que todo lo que quería era que mi padre me demostrara que yo le importara. Pero me decepcioné. Le terminó pidiendo a Rosemary que me llevara a mí y se fue al hospital con Cindy. Fuimos al centro comercial en el transporte público, mientras un silencio latente nos rodeaba. ¿Qué le dirás a Santa?, me preguntó. Santa no existe, tonta. Soy demasiado grande como para creer en esas cosas. Se quedó en silencio durante unos segundos antes de susurrarme. Estás muy equivocada. ¿Qué?, pregunté sorprendida. Ningún adulto me había contradecido jamás, ni siquiera mi madre, y ser contradecido por alguien era simplemente impensable. Dije que estás equivocada. El hecho de que no creas en algo no significa que no exista. No importa si crees o no crees, solo importa si él cree o no en ti. Me di la vuelta, ignorándola y fingiendo que no existía. Yo era una mocosa malcriada. Una niña traviesa que necesitaba una lección sobre cómo funcionaba el mundo. En ese entonces no tenía idea, pero esa lección comenzaría más temprano que tarde, y es la única que para mí valió la pena aprender. Había mucha gente. Rosemary me acompañó hasta el centro del concurrido lugar donde se encontraba la pequeña villa de Santa. Los compradores se movían de un lado a otro y las familias reían mientras iban de tienda en tienda. La música navideña sonaba de fondo y todo el lugar parecía ser una foto perfecta para una tarjeta navideña. El escenario de Santa había sido instalado frente a la gran fuente y se veía tan ridículo y falso como siempre. Rosemary se sentó en un lugar cercano y me dijo que me formara mientras yo le preguntaba si vendría conmigo. Estoy muy vieja para verlo, pero si quieres que él te juzgue, debes esperar. Me moví nerviosamente hacia la fila. Multitudes de familias felices se apiñaban a mi alrededor y suspiré mientras la fila se movía cada vez más despacio. ¿Por qué rayos estaba en esta fila? Yo no creía en Santa. Si él hubiera sido real, habría salvado a mi madre. Incluso si hubiera creído en él, solo se trataría de un tipo gordo medio borracho al que habían metido a un traje que olía a orines de niño pequeño y que casi no hablaba. Era ridículo estar ahí y esperar un turno para sentarme en el regazo de un viejo farsante. Pero a pesar de todo eso, no podía irme. Rosemary había captado mi atención con sus palabras y se sentía más como si me estuviera esperando un confesionario que un turno en las rodillas de Santa. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror.
Ese sonito me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy